Muy buenas tardes, buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el podernos volver a encontrar por este medio el día de hoy para seguir escudriñando la palabra de Dios. Vamos a iniciar esta transmisión orando. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el privilegio que tú nos das de podernos reunir en esta noche, Señor, para escudriñar tu palabra y seguir descubriendo esas riquezas de la delicia de la oración, Padre. Señor, primeramente te alabamos, bendecimos y exaltamos porque solamente tú eres Dios, solamente tú eres la verdad. Señor, tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Señor. Tú lo has dicho y tú lo harás, Padre. Tu palabra, Señor, nos enseña muy claramente y nuestra experiencia de vida lo demuestra que tú eres, en ti no hay mudanza ni sombra de variación y por lo tanto, Señor, podemos confiar plenamente en ti, que tú eres nuestro Dios y más que nuestro Dios, nuestro Padre, que nos guarda, que nos cuida, que nos provee, que nos dirige, que nos forma, que nos enseña cada día, Señor, y que lleva nuestras vidas de gloria en gloria, de victoria en victoria, hacia esa eternidad perfecta, Señor, que podemos comenzar a experimentar acá en la tierra con una vida, Señor, de obediencia, en la que tú bendices, Señor, para que vivamos una vida y vida en abundancia. Señor, en esta hora te damos gracias por tu amor, misericordia, gracia, favor, justicia, verdad, bondad, omnisciencia, omnipotencia y omnipresencia, entre otras cosas, Señor, en nuestras vidas y a favor de cada uno de nosotros. Señor Jesucristo, también te damos gracias por haber entregado tu vida en la cruz del Calvario para que nosotros tuviéramos perdón de pecados y vida eterna. Gracias también, Espíritu Santo, por haber venido a ser morada en cada uno de nosotros y perfeccionarnos de día en día a la imagen de Cristo. Gracias porque tú no nos dejarás y la obra que comenzaste en cada uno de nosotros la perfeccionarás hasta el día de Jesucristo. En esta hora, Espíritu Santo, te pedimos que tú, con tu unción, rompas toda fortaleza, todo argumento y razonamiento falso y toda mentira que se oponga al conocimiento de Dios, a la obediencia a la palabra y a la vida abundante que tenemos en Cristo. También te pedimos que nos guíes a toda verdad, abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, pero por sobre todo preparando nuestro corazón para que como una tierra fértil la semilla de la palabra sea sembrada en nuestros corazones y produzca fruto y fruto en abundancia para la gloria de tu nombre. Señor, desde ya te damos a ti toda la gloria, la honra y la alabanza por lo que vas a hacer en nuestras vidas. Y Señor, abrimos nuestro corazón para que tú lo ministres en el punto exacto de nuestra necesidad el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Qué privilegio el poder contar con su audiencia en esta noche y esperando que hayan tenido un bendecido jueves lleno de frutos, lleno de bendiciones del Señor y en victoria en todas las áreas de su vida. Para nuestro tema el día de hoy es la oración, la intimidad con Dios. Y quiero iniciar este tema recordando Jeremías 33:3. Dice la palabra: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. También en Mateo capítulo número 7, versículo número 7, la palabra de Dios dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Estas cosas o estos dos versículos nos enseñan que la oración es más allá
de simplemente presentar nuestras peticiones al Señor o de un monólogo. Nos enseñan que la oración es nosotros hablamos, pero también el Señor responde. ¿Y cuál es el objetivo de esa respuesta del Señor a nuestras vidas en cualquier tema? Y es el que nosotros le vayamos conociendo a Él cada día con una mayor intimidad. Recordemos lo que dice la palabra en Juan capítulo 17, versículo número 3. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y la oración es parte de esa vida eterna. Porque el Señor nos dice que la oración del justo es su gozo, mas la oración del impío Él la aborrece? Porque la palabra de Dios nos enseña que tenemos libre acceso y confiado al trono de la gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro. No dice para suplir nuestras necesidades, sino para el oportuno socorro. Y eso abarca un campo mucho más amplio de simplemente la petición. Implica enseñanza, dirección, empoderamiento, sanidad, liberación, etc. Todos estos versículos que hemos visto, Jeremías 33:3, Mateo 7:7, Hebreos 4:16, entre otros, a Proverbios 15:8, que fue de los que mencioné al principio, todos ellos nos apuntan a una sola dirección: conocer íntimamente al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Por qué razón? Porque no es lo mismo saber de Dios que conocer a Dios. Saber de Dios es tener información de Él. Conocer a Dios es conocerlo íntimamente, profundamente. No es lo mismo tener información que tener un conocimiento íntimo. No es lo mismo saber de Dios que conocerle a Él. Por ejemplo, y lo hemos mencionado muchas veces, no es lo mismo saber que Dios es mi Padre que vivirlo como que Él es mi Padre. No es lo mismo saber que yo soy hijo de Dios que vivir como que verdaderamente soy un hijo de Dios. Y todo este pasar del saber al conocer, de lo superficial a lo profundo, de lo superficial a lo íntimo, es lo que logramos a través de la oración. Y déjeme recordar algo: Dios ya nos conoce a nosotros íntimamente. Los que necesitamos conocerlo a Él íntimamente somos nosotros. La oración no es una necesidad de Dios. La oración es una necesidad nuestra para conocer más íntimamente a aquel que es nuestro Padre, y de ese conocimiento, de acuerdo a lo que nos enseña Juan 17:3, de ese conocimiento íntimo deviene para nosotros o deriva para nosotros una vida eterna más plena, una vida eterna más victoriosa, una vida eterna más bendecida. Y necesitamos recordar algo acá. Cuando la palabra de Dios habla de vida eterna para nosotros, no está hablando de una vida que va a comenzar el día que nosotros partimos de esta tierra hacia la eternidad. La vida eterna comienza para nosotros comienza en el momento en el cual fuimos salvos. En ese momento recibimos la naturaleza divina. En ese momento recibimos la vida Zoe, la vida de Dios, que es la vida eterna. Entonces nuestro caminar acá en la tierra es un caminar avanzando cada día más hacia vivir esas características de la vida eterna en nuestra vida terrenal en una mayor medida. Es decir, ausencia de pecado, sanidad, liberación, restauración, transformación, santificación, glorificación, etcétera, etcétera. Entonces, el que necesita
esa intimidad, para vivir esa calidad de vida eterna acá en la tierra, somos cada uno de nosotros. Somos cada uno de nosotros. Tenemos que tomar muy en cuenta esa parte de la importancia de la oración y recordar que la oración es más que la petición, que la oración es más que simplemente levantar una plegaria al Señor. La oración es también leer la palabra de Dios con atención, meditar en ella, ponerla por obra, obedeciéndola, es buscar la dirección del Señor para las decisiones que debemos tomar día a día, es también el buscar hacer cada cosa que hagamos para la gloria de Dios, es vivir en amor, porque todo ello requiere poner nuestros pensamientos en el Señor, y a través de poner nuestros pensamientos en el Señor nos va a ir revelando cada vez más de quién es Él. Y es importante que entendamos este punto del conocimiento de Dios, porque el objetivo de la oración no es que nosotros hagamos peticiones solamente. El objetivo de la oración es que nosotros vayamos conociendo más profundamente, más íntimamente al Señor. Por ejemplo, en el libro en Hebreo, en Job capítulo 42, versículo número 5, lo vamos en ese pasaje, Job dice del Señor: antes de oídas te había oído. Ese de oídas te había oído significa antes tenía un conocimiento superficial o un saber superficial de ti, mas hoy mis ojos te ven, ahora te conozco más profundamente. La palabra que en hebreo que se traduce ver en Job 42:5 significa aparecer, aprobar, atender, buscar, considerar, contemplar, descubrir, discernir, entender, estimar, examinar, explorar, gustar, maravillarse, observar, reconocer, respetar, ver, tener visión, tener vista. En el contexto entonces, cuando Job dice mis ojos te ven, significa gozarse, gustar, estimar de Dios, buscarlo, descubrirlo, examinarlo, explorarlo, observarlo, meditarlo, considerarlo, contemplarlo, discernirlo, entenderlo, maravillarse de él. Otra palabra que se traduce del hebreo al español como conocer es la palabra yadá, utilizada en Éxodo 7:17 cuando Dios le habla a Moisés: en esto conocerás que yo soy Jehová. Esta palabra, en esto conocerás, significa también, o esta palabra yadá significa asegurarse al ver, observar cuidadosamente, reconocer, ser instruido, comprender, concernir, considerar, descubrir. Todo ello nos habla de una intimidad con el Señor. Necesitamos comprenderlo, entenderlo, examinarlo, percibirlo, reconocerlo. En otras palabras, un conocimiento absolutamente seguro, verdadero, buscado diligentemente, que nos hace expertos en el tema de Dios. Y esto es importante por una razón. Recordemos lo que la palabra de Dios nos enseña en cuanto a las 10 vírgenes, 5 sensatas y 5 insensatas. Las 10 tuvieron, o las 10 estaban para entrar en la eternidad, pero solo 5 de ellas entraron a las bodas. Las otras 5, aun cuando iban
a vivir la eternidad no entraron a las bodas. ¿Y cuál fue la diferencia de ellas? La diferencia es que el Señor le dice a las insensatas, nunca os conocí. Y ese nunca os conocí es nunca tuvieron intimidad conmigo. Simplemente sabían de mí, pero no me conocieron íntimamente. Y eso tiene una razón fundamental. Recordemos que la novia del Cordero, el Señor viene por una novia. Pero obviamente, ¿qué es lo que alguien busca en una novia? Alguien a quien conozca perfectamente. Uno no se casa con una desconocida o con un desconocido. El signo, digamos, más importante, el signo más importante del matrimonio o del casamiento es el amor, y el amor implica conocer profundamente, tener una intimidad profunda con aquel o con aquella con quien me voy a casar. Pero nadie se casaría con otra persona a la que no lo conoce a uno íntimamente, que no ama lo que uno es íntimamente, que solo tiene de uno un conocimiento superficial. ¿Por qué el Señor se debería casar con una novia que solo lo conoce superficialmente, que no está enamorada plenamente de quien Él es? Hay otro pasaje que también nos habla de esa intimidad, y es el pasaje de Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y en aquel día les diré, apártense de mí, porque no los conocí. O sea, no tuve intimidad con usted. Eran obreros, pero no tuvieron intimidad con Él. Entonces, la intimidad con el Señor es un punto fundamental en nuestras vidas. La oración es ese instrumento, esa herramienta, esa capacidad que el Señor nos dio para conocerlo íntimamente, y en el conocerlo íntimamente, como ya lo vimos anteriormente en Juan 17:3, en ese conocerlo más íntimamente vamos a experimentar una mayor bendición en nuestra vida terrenal, que es una vida eterna desde el momento en el cual nosotros fuimos salvos. Entonces es verdaderamente importante, necesario el que nosotros comprendamos la oración. Por ello también la palabra de Dios nos enseña en el Salmo 37 que si nos deleitamos en el Señor, tendremos las peticiones que le hayamos hecho. Pero notemos, si nos deleitamos, entonces la oración debe ser un deleite. ¿Y por qué debe ser un deleite? Porque es cuando tenemos un diálogo, una interacción constante con el Señor, una interacción constante con aquel que amamos. Recordemos lo que dice también Santiago capítulo 4, versículo número 5. La palabra de Dios dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Y eso nos habla de que el Espíritu anhela tener comunión con cada uno de nosotros. Y también recordemos lo que nos dice el libro de Cantares en el capítulo 2, cuando habla de la relación del novio o la novia, que es un tipo de la relación del Señor con nosotros, de la relación que el Señor está construyendo con nosotros. En el versículo 14 dice, paloma mía, que estás en los agujeros de la peña, en lo escondido de escarpados parajes, muéstrame tu rostro. Ojo, muéstrame tu rostro. Hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Entonces, esto nos habla de la importancia que para el Señor tiene la comunión con cada uno de nosotros. Él la anhela, Él la desea. Y en esa comunión los mayores beneficiados somos nosotros.
porque el Señor lo que quiere es beneficiarnos a nosotros, bendecirnos a nosotros. Mi oración al Señor no lo cambia. Mi oración al Señor no modifica absolutamente nada de quién es Él y de lo que Él va a hacer, pero sí me transforma a mí cuando yo entro en esa intimidad, no en una comunión rutinaria, no en una comunión simplemente mecánica o peticionaria, sino cuando busco esa intimidad. Y voy a poner el caso de dos amigos. ¿Cómo se desarrolla la amistad entre dos amigos? En la comunicación, en el estarse encontrando y hablándose mutuamente. En eso se desarrolla la comunión, la intimidad, la amistad. De la misma manera es con el Señor. Él ya es nuestro amigo. Él ya nos conoce íntimamente. Pero la relación debe ser en ambas vías. Entonces, Él me conoce íntimamente, ahora yo necesito avanzar en ese conocimiento íntimo. Por eso también la palabra, y eso le da gozo al Señor. Por eso la palabra dice, muéstrame tu rostro, hazme oír tu voz, porque dulce es la voz tuya y hermoso tu aspecto. Mi oración no va a cambiar quién es Dios ni lo que hace Dios, pero sí le va a producir un gozo especial. Por eso dice, la oración del justo es su gozo. Proverbios 15:8. Imagínense qué privilegio el que el Señor nos da de que usted y yo podamos producir en Él gozo, podamos producir en Él una sonrisa, podamos producir en Él un placer especial. Eso es hermoso, es maravilloso, es un privilegio, realmente un privilegio que nosotros tenemos para con Dios. Y regresemos a la relación de dos amigos. Imagínese usted qué relación de amistad, de intimidad podría haber en una relación nuestra con otra persona en la cual esa persona simplemente llega con nosotros a pedirnos y luego de pedirnos nos deja sin que nosotros podamos decir absolutamente nada. ¿Qué haría usted en ese caso? Bueno, está bien, lo voy a escuchar, pero no voy a tener intimidad con esa persona. Yo quiero desarrollar una relación de intimidad, pero la otra persona no lo quiere, no lo está buscando. Entonces, ¿qué puedo hacer yo ahí? Absolutamente nada. Y eso es a veces lo que nos pasa con Dios cuando solo entendemos la oración como petición, como pedir, y no entendemos esa profundidad de la oración que es desarrollar intimidad con Él. Y en la intimidad con Él nosotros somos infinitamente bendecidos. Entonces, necesitamos cambiar esa perspectiva de que la oración es solo pedir. Necesitamos tener la perspectiva de que la oración es comunión. ¿Y qué es comunión? Comunión es la integración de mi pensamiento con el pensamiento con el Señor. Y en esa integración, ¿qué significa? Tener mis pensamientos en Él. Imagínense, yo no puedo tener intimidad con otra persona, digamos con una persona A, si estoy pensando en la persona B o estoy pensando en circunstancias o en lo que tengo que hacer. Entonces no hay realmente una comunión. Mis pensamientos no están puestos en esa persona con la que quiero tener intimidad. Mis pensamientos están puestos en otra cosa. Entonces la oración es comunión, y comunión es integrar mi pensamiento con el pensamiento del Señor. Hay muchísimas formas, como hemos hablado, de alcanzar esa integración de pensamiento,
pensar todo lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre, si algo digno de alabanza, pensar en eso. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Y todo lo bueno, lo justo, lo agradable, lo de buen nombre, lo digno de alabanza es lo que la palabra de Dios nos dice. Y es Dios mismo. Dios mismo es la plenitud de lo bueno, lo agradable, lo perfecto, lo digno de alabanza, lo honorable, lo honroso. Entonces, aquí y la palabra en Filipenses 4:8 nos está indicando que mantengamos nuestros pensamientos en el Señor. Por el otro lado, también la palabra de Dios nos dice en el Salmo 1, versículos del 1 al 3, nos habla de esa integración de pensamientos, de mi pensamiento con el pensamiento de Dios y de la bendición que eso implica. Dice la palabra, bienaventurado el varón que no anda en consejo de malos, no se sienta en silla de escarnecedores, ni anda en camino de pecadores, sino que en la palabra del Señor, en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita de día y de noche. Entonces será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. En esa integración de pensamiento está nuestra bendición. En obedecer a esa integración de pensamiento, de mi pensamiento con el pensamiento del Señor, está mi bendición. En el pensar continuamente, constantemente, permanentemente en Él. Y eso lo hacemos a través de su palabra. Hoy vamos después de esta introducción, quiero compartir con ustedes algunas formas de cómo desarrollar nuestra oración, llevarla a un nivel superior de intimidad con el Señor. En primer lugar, debemos recordar que para desarrollar nuestra oración debemos orar. No hay una fórmula, no hay un manual relacionado con eso. A orar aprendemos orando. A desarrollar nuestra oración la desarrollamos orando. Es en base a la experiencia, a la comunicación que vamos desarrollando con el Señor, en esa misma dimensión que vamos desarrollando esa oración, esa comunión, en esa misma naturaleza o en esa misma medida vamos creciendo en la oración. Hay algunas preguntas que nos hacemos naturalmente, y la primera de ellas es ¿dónde orar? La palabra no nos especifica de una manera determinante dónde orar, y aun cuando el Señor en la introducción al Padre Nuestro nos dice que busquemos un lugar secreto, entra en el lugar secreto y ahí ora. Ese lugar secreto no necesariamente se refiere a una habitación, sino al lugar más secreto que tenemos, que es nuestro corazón. Es orar desde nuestro corazón. Entonces surge la pregunta, entonces ¿dónde oro? Mire, usted puede orar en un cuarto encerrándose, o puede orar en su carro, cuando va en su carro, o cuando va en el bus y no está teniendo relación con nadie a su alrededor, o cuando está caminando, o cuando está haciendo ejercicio. Puede orar al aire libre, o en un parque, o en un campo. En fin, el lugar no es relevante. Lo relevante es orar, y orar desde un corazón que es sincero, de un corazón que es humilde, de un corazón que reconoce su plena necesidad de Dios, que reconoce la delicia de la comunión con Él. Mire, cuando logramos entender la delicia de la oración, le voy a poner un ejemplo. Si a usted un pastel le parece delicioso, si usted tiene en un específico pastel su delicia, y suponiendo que ese pastel no nos engorde y no le haga ningún efecto adverso a su organismo, ¿cuántas veces querría comer ese pastel usted al día? Lo querría comer constantemente porque es su delicia. Bueno,
Cuando entiendo que la oración es una delicia y cuando encuentro esas claves de la delicia de la oración, como la intimidad con el Señor, las respuestas del Señor, la ministración del Señor a mi corazón, etcétera, etcétera. Cuando entiendo esas delicias, pues voy a querer experimentar esas delicias constantemente. No voy a querer orar solo un ratito al día. Voy a querer orar muchas veces al día, muchos ratitos al día. ¿Eh? El Señor a sus discípulos en el monte Getsemaní les dice que oren que por lo menos deberían orar una hora. No como una ley, pero sí algo que es importante en esta expresión de Jesús. Les dice, no pueden orar ni siquiera una hora. Oren para no caer en tentación. Entonces nos está hablando también de la bendición de la oración como un arma en contra de caer en la tentación, y les está diciendo una hora. Mire, el Señor no les estaba diciendo oren una hora continua. Usted puede dividir esa hora en 12 periodos de 5 minutos, o en 6 periodos de 10 minutos, o en 3 periodos de 20 minutos, no importa. El tiempo tampoco debe ser como así como el lugar no debe ser una camisa de fuerza, el tiempo tampoco debe ser una camisa de fuerza. Y cuando entendemos la delicia de la oración, entonces vamos a orar muchísimo más allá de una hora. Y vamos a orar en algunos momentos 5 minutos, en otros 10, en otra media hora, quizá en otra una hora, en otros quizá 2, 3 minutos, o en otro momento 1 minuto. Eso no es relevante. Lo relevante y lo que necesitamos tener siempre en cuenta es que la oración es esa interconexión o esa conexión de mis pensamientos con los pensamientos de Dios, y que a través de esa conexión, que es un diálogo, no un monólogo, a través de esa conexión yo voy a ir creciendo, voy a ir siendo liberado, restaurado, sanado, etcétera. Mire, le voy a dar un testimonio así, para mí es impactante. Si usted piensa que yo soy una persona muy espiritual y perfecta, está totalmente equivocado. Si usted piensa que yo antes de conocer al Señor pude haber sido una persona más o menos buena, está también totalmente equivocado. Cuando la palabra de Dios dice que que somos lo vil del mundo, lo menospreciado, lo débil, lo que no servía, lo que no valía, yo encajo perfectamente en esa definición. O cuando el Señor le dice a la iglesia de la Odisea que no era una iglesia cristiana, sino que se creía cristiana, que era miserable, pobre, ciega y desnuda, eso encaja perfectamente en mi definición antes de conocer al Señor. Cuando yo vine al Señor, era una persona que traía encima de mí una cantidad de heridas en mi corazón impresionantes. Era una persona totalmente amargada, resentida, con cualquier cantidad de enemigos, con cualquier cantidad de pensamientos malvados en mi corazón, de odio, de resentimiento, de venganza, de falta de perdón. Mire, le podría decir que era una caja de Pandora, si usted entiende el término, ¿no? Una caja de Pandora que cuando se abre todos los males, ¿no? Pues antes de conocer al Señor yo era una caja de Pandora. Todos los males habidos y por haber estaban en mi corazón. He sido un estudiante de la palabra de Dios por años. Y la palabra de Dios ha cumplido su propósito en mí de sanarme, liberarme, restaurarme, etc. Pero
un factor que ha sido determinante en esa liberación, sanidad, restauración de mi alma, de toda esa basura que yo traía encima cuando vine al Señor. Ha sido precisamente esa intimidad con el Señor. Yo le diría que esa liberación, sanidad y restauración de todas esas cosas que en mi corazón estaban mal, es un 50% la palabra y un 50% la intimidad con el Señor. Esos diálogos que he tenido con el Señor a lo largo de mi vida han sido determinantes en ese proceso de sanidad, de liberación y de restauración. Y le puedo asegurar que eso es continuo, no ha parado. Llevo más o menos como unos 40 años de haberle entregado decididamente mi vida al Señor. Porque si tomara en cuenta el tiempo en el que le entregué mi vida al Señor, pero realmente no caminé en Él, fueron 14 años más. A estas alturas tengo 54 años de haber tenido mi primer encuentro con el Señor. Pero realmente mi entrega completa a Él fue hace 40 años. En esos 40 años el Señor no ha dejado de liberarme, sanarme y restaurarme cosas en mi alma cada cierto tiempo. De hecho, el Señor hizo una liberación de una área de mi vida en la semana anterior, de unas cosas que yo no me había percatado, que me habían venido estorbando desde hace mucho tiempo, y donde el Señor me liberó fue en esa comunión con Él. Fue el Señor hablando con el Señor me dijo, ya te diste cuenta de lo que dice tal pasaje y ya lo viste comparado con tu vida y no lo has aplicado plenamente, y eso trajo a mi vida. Ahí en ese momento me cayó el 5, como dicen los mexicanos, y en ese momento el Señor me liberó de unas cosas que venía arrastrando desde hace más de 40 años. Y el Señor no va a terminar ese propósito, ese proceso. Dice la palabra en Filipenses 1:6, que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero en la medida en la que nosotros estamos en esa intimidad y comunión con el Señor, ese proceso se va a acelerar. Y obviamente la intimidad fue a través de la palabra, leer la palabra, meditar en la palabra, y también a través de la comunión con el Señor, de ese diálogo con el Señor, de ese hacer preguntas y esperar respuestas. Porque yo le estaba comentando al Señor en la semana pasada, Señor, ¿por qué pasa esto en mi vida? ¿Por qué todavía veo estas cosas en mi vida? Y el Señor me dijo, ¿ya te acordaste? El Señor me respondió directamente, me dijo, ¿ya te acordaste de lo que dice tal pasaje de la Escritura? No lo estás poniendo en práctica, por eso todavía estás experimentando estas cosas. Y eso en ese momento, ese diálogo con el Señor, lo que el Señor me habló en ese momento, fue lo que realmente terminó de sanarme, restaurarme y liberarme. Así que y le voy a contar, cuando estaba hablando con el Señor de esto, estaba sentado en el jardín de mi casa. Ahí estaba hablando con el Señor, y fue en la noche. A veces en la noche me gusta salir a ver las estrellas cuando el cielo está despejado, y no dejo de maravillarme de la grandeza del Señor, y eso me sirve también como una motivación para alabarlo. Pues esa noche estaba precisamente viendo las estrellas y cómo el Señor mantiene las estrellas en su lugar y todo en un perfecto equilibrio, y lo alababa y le decía, Señor, qué grande es tu poder, tus maravillas en todo esto. Y de repente el Señor me recordó algo. Yo estaba alabándolo y el Señor me recordó algo de mi vida, y entonces le digo al Señor, ¿qué pasa con eso?
y ahí fue donde el Señor me comenzó a hablar de lo que me trajo sanidad, liberación y restauración. Así que, mire, ¿dónde orar? En cualquier lugar. Lo importante es que oremos. Prácticamente el lugar de oración es cualquier lugar donde tengamos la oportunidad, independientemente de cuál sea. Incluso, mire, puede ser, usted no se imagina las veces que el Señor me ha hablado en momentos en los cuales he estado bañándome, por ejemplo, o incluso me ha hablado estando en una piscina, en fin, en cualquier situación y en cualquier momento es bueno o usted puede orar. Lo importante es que oremos. Otra pregunta que surge muchas veces es: ¿cuál es la mejor posición para orar? Mire, en la Biblia encontramos gente que oraba de pie, gente que oraba de rodillas, gente que oraba sentada, gente que oraba acostada, gente que oraba con las manos levantadas o con las manos en posición de recibir algo, o con las manos así entrelazadas, y esto nos habla también de que la posición no es relevante. Lo relevante es la actitud del corazón y lo relevante es orar. No importa el lugar, no importa la posición, lo que importa es hacerlo. Otra pregunta que surge: ¿hay alguna forma específica de orar? Pues mire, en la palabra de Dios encontramos personas que oraban en silencio, personas que oraban murmurando, personas que oraban hablando, llorando, gimiendo, cantando, etc. Y esto nos habla también de que la forma no es importante. Lo importante es, otra vez, orar y orar con la actitud adecuada. La palabra dice: oren sin cesar, y la palabra de Dios dice: oren con un corazón contrito, humillado, porque a ese corazón no lo desprecia el Señor. Así que lo básico, lo fundamental no es el cómo, el dónde, el cuándo. Lo básico y fundamental es hacerlo, y hacerlo lo más que podamos y con una actitud de nuestro corazón que sea adecuada. Para terminar este tema, le quiero dar dos tips. Si usted todavía, o le quiero dar algunos tips, si usted todavía siente que necesita algo para impulsarse, motivarse, alentarse a orar, y que no le alcanzan mucho las palabras o algo así para orar, pues miren, le puedo dar un consejo. Y este consejo sí se lo doy a todos, no importa el grado de desarrollo que tenga en cuanto a la oración. Tenga un cuaderno de oración. Use un cuaderno, no importa cómo sea, si es simple o si es un cuaderno sofisticado. Eso no es lo importante. Lo importante es lo que usted va a hacer con ese cuaderno. En primer lugar, si usted tiene alguna dificultad para que le fluyan las palabras en la oración, pues bueno, haga una listita de los atributos del Señor, de las características del Señor. Por ejemplo, que es santo, que es perfecto, lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de verdad, justo, omnipotente, omnisciente, omnipresente, etc. Fiel, bondadoso, etc. Haga una lista de eso. Y entonces puede comenzar a
su oración, recordando cada uno de esos atributos del Señor, dándole gracias por ellos y recordando cómo esos atributos se han manifestado en su vida. Como por ejemplo, Señor, tú eres un Dios grande en misericordia, Padre, gracias porque tú has perdonado todos, absolutamente todos mis pecados, Señor. Gracias porque en tu misericordia tú me has guardado hasta aquí, Señor, y tú has permanecido fiel, aunque yo no he permanecido fiel. Bueno, la oración siempre va a ir conectada a la palabra. Por lo tanto, en la medida en la que conozco más la palabra, en esa misma medida mi oración va a fluir más. Lo segundo que usted puede hacer en su cuadernito de oración es que ponga cada frase de las que hemos estudiado del Padre Nuestro como un recordatorio de un tema de oración. Y entonces puede comenzar a orar por cada uno de esos temas, por usted, por su familia, por sus conocidos y por todo el resto del mundo. Y ahí tiene una buena cantidad de motivos de oración. Venga tu reino, hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra. Señor, que obedezcamos, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestros pecados, los pecados de los demás, también en tiempo para recordar a quienes nosotros todavía necesitamos perdonar en nuestro corazón y ahí va a tener una buena cantidad también de motivos para orar. Y a otra cosa, después de tener ahí, digamos, los atributos del Señor, de tener cada una de las partes de la oración del Padre Nuestro, puede hacer algo también adicional. Y lo adicional es, por ejemplo, tomar un salmo específico, leerlo y apuntar las frases más relevantes de ese salmo, que son un motivo de oración o un motivo de alabanza al Señor. Por ejemplo, Señor, tú eres mi castillo, y eso significa protección. Entonces, Señor, tú eres mi protector, en ti confío, Señor, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y tú me haces más que vencedor, y gracias, Señor, por ello. Siempre orando, obviamente, con un corazón sincero, sin una repetición o oración que sea rutinaria, sino que salida del corazón. Entonces puede tener ahí los salmos preferidos. Digamos, para mí, mis salmos preferidos, aunque amo todos los salmos, pero mi salmo preferido, por ejemplo, es el Salmo 1, una parte del Salmo 1, el Salmo 23, el Salmo 121, el 127, el 103, el 91, el Salmo 119, que tiene muchísimo motivo para poder orarle al Señor para ese salmo. Así que usted lo puede ir anotando y puede ir anotando las cosas más relevantes de lo que el Señor está hablando a su corazón a través de ese salmo, y eso se convierte en un motivo también de oración, de comunión con el Señor, pidiéndole por mí, por los demás, por mi gente, y también que Él me revele cada vez más de lo que eso significa. Y finalmente, su listita de peticiones específicas, por ejemplo, por sanidad de fulano, sutano, mengano, por liberación, por provisión económica, conforme usted vaya recibiendo esas peticiones de oración, ya sea que alguien le diga ora por mí por esto, o bien que usted lo experimente en su corazón la necesidad de orar por esa persona. Y en este caso de peticiones específicas, le recomendaría algo: ponga la fecha en la cual usted le hizo esa petición al Señor, y luego cada cierto tiempo revise esas peticiones, cuáles de esas peticiones ya la respuesta del Señor fue manifestada. ¿Con qué objetivo? Porque esto va a subir su fe.
Yo le oré al Señor por tal cosa y esto ya se realizó. ¡Wow! El Señor lo hizo. Es un motivo de agradecimiento, pero también un motivo de fortalecer mi fe. Va a llegar un momento en el que realmente su cuadernito de oración va a salir sobrando. Ya no va a necesitarlo. Pero mientras uno logra encarrilarse en esta dinámica de la oración, en este buen hábito de la oración, en esta buena costumbre de la oración, pues ese cuaderno le va a ser de mucha utilidad. Yo todavía lo sigo usando de vez en cuando. A veces hay días, le voy a ser absolutamente sincero porque esto pasa también y no se asuste, es normal. Hay días en que no tengo ganas de orar. O sea, mi carne no quiere orar. Pero como la palabra de Dios dice que necesitamos crucificar nuestra carne, o someter nuestra carne, o negar nuestra carne, o destruir nuestra carne, el término que le guste, entonces agarro ese cuadernito y entonces comienzo a orar lo que tengo apuntado en mi cuaderno de oración. Y eso me sirve como combustible y de ahí la oración comienza, la oración espontánea, la oración comienza a fluir libremente. Entonces, por eso es que yo le estoy aconsejando estas cosas, no para que usted obligadamente o legalistamente lo aplique, sino son como un consejo, como ciertos tips que usted puede utilizar. No los tome como una fórmula, no los tome como si no ora de esa manera, entonces no lo va a poder hacer. No, cada uno va a ir encontrando su forma. Cada uno de nosotros es un ser individual, fue creado por Dios como un ser individual, con experiencias individuales, con pensamientos individuales, necesidades individuales, propósitos individuales, énfasis individuales. Entonces, cada uno debe encontrar su propia forma. Para mí esto me ha funcionado como para arrancar ese hábito, esa costumbre, esa delicia de la oración. Me ha servido muchísimo esos 4 tips que le dije, que es tener un listadito de los atributos de Dios, tener esas frases del Padre Nuestro que significan temáticas específicas de oración, tomar ciertos salmos y lo que dicen esos salmos para orarlos a favor mío, de los míos, de mis conocidos y de la iglesia, de la comunidad, de la nación, del mundo. Y eso es como que usted le ponga el switch al carro o le dé la llave, ponga la llave y le dé vueltecita para que el carro arranque. Una vez que el carro arrancó, ya no necesita más de la llave, pero sí a veces necesitamos esa llavecita que haga fluir el motor de la oración en nuestro corazón, y estos tips a mí me han servido muchísimo para ello. Muy bien, mis amados hermanos. Todavía quisiera, ¿por qué terminar con por qué no oramos? Hemos hablado mucho de la oración, ahora veamos por qué no oramos, por qué a veces no oramos. Primero que nada, recordemos que Dios no está buscando adoración, Él busca adoradores. Dios no está buscando oración, Él busca oradores. Dios no está buscando alabanza, Él busca alabadores. Dios no está buscando siervos, Él busca hijos. Entendiendo esto, que implica una transformación de nuestro pensamiento y una visión de hacia dónde está trabajando el Señor en la vida de cada uno de nosotros. La oración es la forma en la que el Señor nos va a convertir a cada uno de nosotros en adoradores, en oradores, en alabadores, en hijos, a través de la palabra y la oración. Y por eso el diablo a algo que le teme es a la oración. Si algo el diablo estorba constantemente es la oración. Hay una batalla en la oración y es la batalla
que nuestro ego, nuestra carne va a traer pensamientos diferentes de la oración cuando estamos orando. Pero esa batalla la vamos a llegar a ganar en la medida en la cual nosotros nos pongamos diligentes en la oración. Ahora, ¿por qué no oramos? La primera razón por la cual las personas no oran muchas veces es simple y sencillamente porque no son salvos. Entonces es imposible que oren, pues solo van a orar a la hora que tengan una emergencia, ¿no? Pero no van a orar continuamente. No oramos, ya en el caso de nosotros los salvos, no oramos porque la oración no se ha convertido en nuestra prioridad. No la hemos valorado como una prioridad. Estamos tan ocupados en nuestras propias cosas, en las cosas del ego, en las cosas que nos autogratifican, autocomplacen o autoexaltan, que consideramos que la oración es una pérdida de tiempo única en la mayor cantidad de casos. Solo cuando estamos teniendo problemas para esa autocomplacencia, autoexaltación o autogratificación, entonces oramos para que el Señor nos la conceda. Entonces no es una prioridad. Para otros, porque solo están interesados en ser salvos y en seguir sus ritos religiosos. Otros no quieren orar porque, según ellos, no se dan las condiciones para orar en su entorno. Muy ocupado, mucho trabajo, emergencias, urgencias, etcétera, etcétera. Y entonces no oran porque no quieren realmente, porque podemos orar en medio de las urgencias. O por falta de conocimiento. La palabra en Oseas capítulo 4 versículo 6 dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. O porque solo ven la oración como petición, y como solo tienen 5 o 10 peticiones, entonces solo las presentan y terminó la oración. Ahí hay una falta de entendimiento. Vemos que no oramos o las personas no oran porque no son salvas, o porque la oración no es su prioridad. Su prioridad no son las cosas eternas, sino las cosas terrenales, y entonces las cosas terrenales absorben su tiempo en lugar de las cosas eternas. Porque solo les interesa ser salvos y cumplir con sus ritos religiosos y se acabó. No les interesa la presencia de Dios en sus vidas. Algunos porque quieren, algunos quieren, pero no pueden porque le dan más importancia al entorno que a la oración en sí misma. Otros por falta de conocimiento de las delicias de la oración. Otros porque solo entienden la oración como una petición. Otros porque ven la oración como una tarea y por lo tanto aburrida. Otros porque piensan que la oración es solo para gente hiper mega espiritual. Otros no oran por su pecado, porque son conscientes de su pecado, de su desobediencia a Dios y no quieren arrepentirse. Otros no oran porque les falta fe. Otros porque les falta concentración, otros porque les falta paciencia, otros por orgullo y autosuficiencia. Mire, en muchas de estas causas, en última instancia, el mayor motivo para no orar son dos. Uno, el orgullo, que nos lleva a la autosuficiencia. Y como nos lo puso también la hermana Doris en el comentario, porque están dormidos espiritualmente. Porque creen que la salvación es suficiente. Con ser salvos e ir a la iglesia y orar un ratito en la iglesia y dar gracias por los alimentos y presentar algunas peticiones es suficiente. Y eso significa un adormecimiento espiritual, una ignorancia de lo espiritual, por cuanto el diablo los tiene dormidos, acomodados, perezosos, porque no
han visto la importancia de la oración. Muy bien, mis amados hermanos, creo que, no creo, ya hemos llegado al tiempo de finalizar esta enseñanza. El día de mañana los espero nuevamente a las 8 de la noche, si el Señor lo permite, para que sigamos explorando los últimos aspectos de la oración. Ya esta es la de hoy, si no estoy mal, es la 21ª enseñanza que llevamos acerca de la oración. Mire qué riqueza de la oración que nos ha llevado 21 transmisiones para escudriñar lo que verdaderamente es la oración. Así que los invitamos mañana, todavía no se retire, vamos a orar por usted y por todos los suyos, pero los esperamos el día de mañana para continuar con estas, aprendiendo acerca de la oración todos juntos. Y déjeme contarle algo. En estas enseñanzas no solo usted está aprendiendo, en estas enseñanzas el Señor las ha usado para recordarme cosas de la oración que se me habían olvidado por un lado, y por el otro lado también he aprendido otras cosas de la oración que no las había visto en la plenitud, en la magnitud de lo que la palabra de Dios nos enseña. Así que siempre tenemos algo que aprender, nunca dejamos de aprender, nunca podemos decir ya lo sé todo, siempre hay algo más que aprender. Así que mañana los esperamos a las 8 de la noche para otra enseñanza más del tema de la oración. Le quiero recordar que si para usted ha sido de bendición esta enseñanza, la comparta en las redes sociales para que sus contactos también sean bendecidos. Le recuerdo también que tenemos otros 2 recursos, aparte de estas transmisiones, otros 2 recursos para edificar, exhortar y consolar su vida, que son el canal de YouTube a nombre de @Gustavo Bianchi. Ahí hay una buena cantidad de enseñanzas clasificadas por temas de acuerdo a lo que usted pueda necesitar, donde está el video, el audio y además el bosquejo de la enseñanza. Por el otro lado, el otro recurso que también tenemos a su disposición es nuestra página web www.reyesysacerdotes.net. Los 2 recursos son gratuitos. En la página de web tenemos cualquier cantidad de temas, de bosquejos. Son bosquejos que hemos escrito o predicado a lo largo de los últimos 20 años. Así que ahí están a su disposición, también agrupados por temas de acuerdo a su necesidad. El ingreso a los 2 recursos es totalmente sin costo. Solo le vamos a pedir que si usted ingresa al canal le ponga suscribirse. Al suscribirse no tiene ningún costo, pero nos bendice por cuanto que eso posiciona el canal de YouTube en los sitios de búsqueda y aparece primero que otros para bendecir la vida de otras personas. Finalmente, les recuerdo que por precaución, no por temor, pero sí por precaución y sabiduría, usemos, si vamos a salir el día de mañana y no vamos a estar con nuestro grupo familiar, las personas con las que vivimos, usemos la mascarilla, lavémonos las manitas con jabón las veces que podamos y mantengamos en la medida de lo posible el distanciamiento social. Muy bien, vamos a orar ahora. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por ese regalo que tú nos has dado, Señor, de la oración. Regalo, Señor, para conocerte cada día más, para tener una mayor intimidad contigo, una mayor calidad de vida, Señor, aquí en la vida terrenal y, por supuesto, también, Señor, prepararnos y disfrutar de las primicias de esa vida que viviremos en la eternidad contigo. Gracias también, Señor, porque ese privilegio de la oración, esa bendición y delicia de la oración, además de bendecirnos a nosotros, nos permite, Señor, traer gozo a tu corazón, Señor. Gracias, Padre, por ese privilegio que tú nos das, un privilegio inmerecido, Señor, y un privilegio, Padre, que te pedimos que tú nos ayudes a ponerlo en práctica en la mayor
medida de lo posible, Señor. Y gracias también, Padre, porque en la oración nos das el privilegio de entrar libre y confiadamente al trono de tu gracia para encontrar misericordia y gracia para el oportuno socorro, no solo nuestro, Señor, sino también de los nuestros, Padre. Señor, en esta noche venimos pidiéndote que a cada uno de nosotros y los nuestros, Señor, tu mano poderosa esté sobre cada uno, Señor, sanando al que esté enfermo, restaurando en su corazón al que esté quebrantado por cualquier emoción negativa, Señor. Padre, extiende sobre ellos tu óleo de alegría, tu manto de alegría, Señor, y tu óleo de gozo, sanando, Señor, todas esas heridas del corazón que están produciendo, Señor, esas emociones negativas, Padre. También te pedimos, Señor, que tú ilumines con tu Espíritu Santo, Señor, tu palabra y la reveles en el corazón de aquellos, Señor, que están todavía presos o en cárceles, Señor, de mentiras, de argumentos y razonamientos falsos, de fortalezas que se oponen al conocimiento tuyo, a la obediencia a tu palabra y a la vida abundante que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Padre, te pedimos también que tú suplas cada necesidad material, emocional y espiritual conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús y en tu tiempo perfecto, Señor. Padre, te pedimos por aquellos de los nuestros que están vacilando en su fe. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo que vive en ellos los fortalezca y los levante, Señor. También, Padre, a aquellos de los nuestros que se han enfriado en su amor por ti, por la maldad que está en el mundo, Señor, o por la maldad que cada uno haya podido experimentar. Aviva, Señor, el fuego de tu amor por tu Espíritu Santo en sus corazones, Padre. Mi Señor, a aquellos que tomaron el camino del Hijo pródigo, Señor, vuélvelos en sí, Padre, y regrésalos a la casa tuya, Señor. Y todos juntos, Señor, perfecciónanos cada día para ser esa iglesia gloriosa que tú vienes a traer, Señor, en el pronto arrebatamiento de la iglesia. Y no nos olvidamos, Señor, también de aquellos de los nuestros que todavía, Señor, no se han convertido a ti, que no se han vuelto a ti, Padre. Señor, estamos confiando en tu promesa de que si nosotros creemos, nosotros y nuestra casa serán salvos. Por ello, Señor, te pedimos que tú los traigas a ti, que los vuelvas a ti, que los atraigas con esos lazos de amor, Señor, para que también juntamente con nosotros, Señor, ellos sean transformados y arrebatados contigo, Señor. Padre, te pedimos también por cada ministro y por cada predicador de tu palabra, Señor, del Evangelio. Señor, te pedimos que en estos tiempos tan peligrosos, Señor, donde andan tantas enseñanzas y doctrinas que no son enteramente bíblica, Señor. Te pedimos, Padre, que nos mantengas afinados, alineados, Señor, al entendimiento de cuál es tu voluntad para la iglesia, y es que seamos santificados, que seamos una iglesia de hijos obedientes, de una iglesia, Señor, de hijos que son transformados en su carácter al carácter de Cristo, Padre, y que nuestra enseñanza, nuestra predicación vaya dirigida, Señor, a ese tema, Padre, para que tu iglesia sea revestida de esa santidad que tú, Señor, andas buscando en ella, Padre. Señor, te pedimos por cada uno de nosotros y los nuestros que esta noche a cada uno de nosotros nos des un descanso reparador, Señor, que nuestras energías físicas sean repuestas a través del sueño. Pero también te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo y tus ángeles ministren nuestra alma y nuestro espíritu, activando esas semillas de eternidad, Señor, que han estado guardadas en nosotros como información, pero que todavía no han hecho ese efecto transformador, Señor.
despierta esas semillas en nuestro corazón para que nos transformen y se conviertan, Señor, en un estilo de vida para cada uno de nosotros, Padre. Que el día de mañana, Señor, amanezcamos llenos de tu gozo, porque tu gozo es nuestra fortaleza, y el día de mañana, Señor, tú lo has hecho para que nos gocemos y nos alegremos en ti. Y que, Señor, el día de mañana sea un día en que veamos tu mano bendiciéndonos en todas las áreas de nuestra vida y también, Señor, fructificando en todas las tareas que necesitamos realizar el día de mañana. Y desde ya, Señor, te damos gracias por escuchar nuestras peticiones. Y te damos a ti la gloria, la honra y la alabanza por las respuestas a esas oraciones, Señor, porque tu palabra nos enseña que si pedimos conforme a tu voluntad tendremos las peticiones que te hayamos hecho. Y el día de hoy, Señor, hemos orado conforme a tu palabra. Por lo tanto, Señor, gracias, recibe la gloria, la honra y la alabanza por esas respuestas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Les envío un abrazo a cada uno de ustedes y que tengan un bendecido día el día de mañana, y si Dios lo permite nos volvemos a encontrar a las 8 de la noche mañana. Bendiciones, un abrazo, saludos para todos, que estén muy bien.